pero voy a tratar de darles las ideas intuitivas que están detrás de algunas partes de la investigación en inteligencia artificial, sumamente intuitivas, sin entrar en nada técnico. Me parece que no era el lugar para hablar de cosas técnicas, sino más bien de dar la intuición que sigue la gente que hace investigación en estos temas. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es la situación de nuestra disciplina? Y la situación es compleja. Nosotros pasamos, desde que se creó el término, allá por el año 1956, inteligencia artificial, empezamos con problemas porque ya el que creó el término dijo no debería haberle puesto este término, debería llamarse inteligencia computacional a lo mejor, porque nosotros no estamos pensando en hacer inteligencia con pedazos de madera o cualquier otra cosa. Nosotros queremos que las computadoras desarrollen comportamiento inteligente. A partir de ese momento empezó a haber ciertos desarrollos, hubo promesas, ya en los años 60 se prometía, ya tenemos la inteligencia artificial totalmente pensada. Y esto no lo dijo cualquiera, lo dijo un premio Nobel, que después fue premio Turing, así que parecía estar muy bien sentado. Esto fue a mediados de los 60, un poquito más adelante. Sin embargo, todavía estamos acá y no pasó nada. En ese momento hubo un primer verano de la inteligencia artificial donde todo el mundo estuvo muy contento con las cosas que se hacían, y después vino lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial porque la plata no venía para los proyectos de investigación. Después tuvimos otro verano, durante los 80, en un área diferente completamente a la que se trabajaba antes, era muy práctica, hubo mucha inversión. Ustedes habrán sentido de los sistemas expertos. Los sistemas expertos eran sistemas más bien tirando a la parte simbólica de la inteligencia artificial, o sea, la que utiliza cuestiones lógicas. Y después empezó otro invierno y ahora estamos en un verano, el tercer verano de la inteligencia artificial, donde la mayor área de trabajo es lo que venimos nombrando durante todas las presentaciones de hoy, que es el machine learning, o aprendizaje de máquina. Algunas de las cosas que son interesantes pensar en esto es por qué la inteligencia artificial es necesaria. La primera respuesta es, bueno, queremos entender cómo funciona la inteligencia humana y queremos tratar de ver si la podemos de alguna forma hacer funcionar para que sea una ayuda para nuestra vida. Donde ayuda puede significar un montón de cosas, hacer la vida más fácil o ganar mucha plata, dependiendo de las inclinaciones de nuestra banda de chimpancés que nos transformamos los seres humanos. Pero hay otras razones, y estas son las razones que me gustaría pensar en este momento, que en realidad lo que hacen es, ¿qué problemas podemos resolver con una computadora? Si tenemos un algoritmo, y el algoritmo no cuesta mucho, no necesitamos hacer más nada. Pero cuando el algoritmo no es muy bueno, y nos cuesta mucho tiempo resolver un problema, y nos cuesta mucho espacio para guardar los datos, el problema ya se vuelve más difícil de resolver, aunque tengamos un buen algoritmo para casos donde no se necesita demasiado tiempo ni se necesita demasiado espacio. Hay infinidad de problemas de ese tipo. Si algún día quieren estudiarlo, el problema del viajante, por ejemplo, es un viajante que recorre un conjunto de ciudades, tocando cada ciudad una sola vez, es un problema de ese tipo. Y hay otros donde no se conoce el algoritmo, directamente no sabemos cómo funciona. De esto hay cuantos ejemplos ustedes quieran. Es decir, manejar un auto es un problema que no sabemos cómo se resuelve. La segunda y tercera bullet describen cosas que inteligencia artificial trata de hacer de la mejor manera posible. No necesariamente de la manera mejor, sino de la mejor manera que es posible hacer. Para eso hay que recortar los bordes, no es fácil de hacer, es decir, más bien difícil, porque uno simplifica el problema para poder resolverlo y tira cosas. Es lo que se llama abstracción. Y la abstracción es una de las herramientas más difíciles de utilizar en el mundo científico. En general, un científico entrenado recorta bien, un científico no tan bien entrenado no recorta tan bien y resuelve problemas que a lo mejor son interesantes, pero ya no tienen nada que ver con el problema inicial.
siguiendo con esto, y para saber un poquitito de qué estamos hablando con respecto a costo, acá tienen una tabla donde en la X son números y en la segunda columna es un incremento lineal. Es decir, cuando tenemos un problema de tamaño 1, nos cuesta 10. Cuando tenemos 2, 20. Como ven, se va multiplicando por 10 y tenemos la misma cantidad. Cuando el problema es exponencial, fíjense lo que pasa. Si es 1, es 2, pero cuando llegamos a 20 y que el lineal es 200, en realidad, cuando el problema crece exponencialmente, tenemos 1.000.000. Como ven, la diferencia es significativa. Si tienen alguna familiaridad con gráficos, ahí se ven las curvas como crecen, ¿no? Ustedes ven las curvas, esta es la curva lineal, en este caso una línea, y esta es una curva exponencial. Hay cosas peores que la exponencial. Para los que tengan un poco más de formación en el área de matemáticas, cuando uno habla de factorial, crece de una manera peor. Entonces uno estudia computación, la complejidad computacional, y se encuentra con estas cosas. Fíjese este número, 50, lineal 500, y acá ni siquiera puedo decir cuál es el número, ¿no? O sea, hay problemas que no se pueden resolver computacionalmente, aunque se tenga el algoritmo, porque no tenemos tiempo suficiente como para resolverlo. Bueno, el asunto es que cuando hablamos de inteligencia en inteligencia artificial, en realidad estamos hablando de estas cosas. O sea, ¿qué podemos resolver de una manera que sea efectiva? Es decir, efectiva en el sentido de que lo pueda ver el resultado en el tiempo que lo necesito. Porque a lo mejor un nanosegundo es extremadamente rápido para resolver el problema, y está bien. A lo mejor 10 segundos es suficiente, a lo mejor 3 horas es suficiente. Va a depender del problema, ni siquiera tenemos cuantificado esa cantidad. Si yo tengo un sistema de armas que está tratando de detener un misil, por ejemplo, uno de estos, ustedes conocen en Argentina el tema de la guerra de Malvinas, el Exocet. Para parar un misil Exocet se necesita disparar a una velocidad que no es la misma que se necesita para cambiar de curso un barco. La velocidad es totalmente diferente. Hay infinidad de ejemplos de este tipo que realmente ilustran que uno no puede hacer lo que quiere en estos casos. Uno tiene un problema y tiene asociado el costo y tiene asociado la necesidad. Y esas dos cosas tienen que machear. La inteligencia artificial ha recibido contribuciones de todas estas ciencias. No puse economía. Uno de los principales investigadores de los años 60 tuvo el Premio Nobel de Economía. Pero hay muchas otras, ¿no? Este sería el diagrama de Venn de la inteligencia artificial, y dentro de ella está lo que se llama Machine Learning, aprendizaje de máquina. Hoy en día, la gente que no ha leído demasiado de esto lo hace como si fueran equivalentes. Uno escucha decir cosas como inteligencia artificial y Machine Learning, lo cual es completamente equivocado. Pero lo cierto es que esta área está explotando. Está explotando ¿por qué? Se ha dado el caso en este momento de que se ha confluido dos cosas. Los algoritmos que existen desde los fines de los 90, algunos desde principios de los 90, no tenían suficientes datos para poder aprender. Hoy en día lo que nos sobran son datos. Entonces, con los datos que hoy tenemos, los algoritmos que aprenden han podido aprender de esos datos. Entonces, esto está explotando y produciendo enormes cantidades de dólares para las compañías. Eso es bueno y eso es malo. Otro concepto es el de agente autónomo. Este es un ciclo muy simple, que es el ciclo de percibir y actuar, que lo que significa es, el agente mira el entorno, mira entre comillas, ¿no? Puede haber infinidad de sensores. Mira el entorno y una vez que percibe el entorno con sus sensores, decide qué es lo que tiene que hacer en el entorno de acuerdo a lo que tiene que hacer. Este ciclo lo que hace es tomar una decisión. Y la pregunta es, ¿cómo toma la decisión? Porque esa parte es importante. Y para eso me he encontrado últimamente con este librito, que es un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que escribió el Thinking Fast and Slow, que de alguna forma habla de cómo uno toma las decisiones. Es un libro que vale la pena leer como libro para pensar en cómo uno vive. Es muy interesante. Pero si uno
uno habla de un sistema, fíjense cuál es lo que hace el sistema 1. Él propone que hay dos sistemas diferentes, uno que piensa rápido y otro que piensa despacio. El que piensa rápido es muy bueno para muchas cosas. Por ejemplo, a mí me encanta resolver el 2 más 2, porque si uno piensa en qué pasa con un chico, para un chico el 2 más 2 o 2 más 3 es complicado y lo tiene que pensar. Nosotros ya no. De hecho, en Estados Unidos le enseñan de una manera muy particular a los chicos. Les hacen unas tablas y les hacen poner el resultado de las sumas uno rápidamente y después le toman por tiempo. Lo que están haciendo básicamente es entrenando el cerebro para no tener que pensar cuando hace una suma. Bien, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo se hace una buena jugada de ajedrez. Cuando uno es bueno, en realidad es parte del problema, porque el buen jugador de ajedrez o de Go no tiene que pensar tanto como el malo. El bueno lo único que hace es encontrar la jugada y la hace. No sabe muy bien cómo llega a la jugada, pero la hace y crea jugadas nuevas inclusive de esa manera. En cambio, cuando uno hace... acá tienen en Wikipedia, si quieren un resumen simple, en Wikipedia está un resumen del libro que lo pueden leer y está muy interesante. En esta parte del sistema lento, fíjense, está el Sol 17 por 24, resolver 17 por 24. Eso ya no la puede... Bueno, la mayoría de nosotros, hay algunos que sí pueden, la mayoría de nosotros no puede hacer esa cuenta rápido, no puede decir cuál es el resultado. Es decir, en general la gente que puede hacer estas cosas muy rápido tiene otras fallas, pero lo hacen. Estacionar en un lugar donde el auto apenas entra, o con un auto nuevo, no es algo que uno pueda hacer rápido. Cuando el auto es viejo y uno estaciona rápidamente. Pero cuando lo tiene que pensar, tiene que pensar. Entonces estos dos sistemas interactúan y el sistema rápido es un sistema de caja negra. Es un sistema en el cual, si uno quiere saber cómo lo hace, no puede. Y ese es el que más se acerca a lo que pasa con Machine Learning. En cambio, el sistema 2 es un sistema donde uno dentro de la caja, que es una caja blanca, uno la puede mirar y puede saber qué es lo que hay adentro. Básicamente puede explicar lo que está pasando. Es una diferencia sustancial, no es lo mismo el pensar rápido que el pensar lento. Ahora, piensen en esto. Nosotros como agentes en el mundo tenemos infinidad de tareas que necesitamos que se resuelvan rápido. Infinidad. Lo que estoy haciendo yo ahora hablando, por ejemplo, yo no estoy pensando. No lo sorprende, me imagino, por lo que están escuchando. Pero no necesito ni siquiera pensar en las palabras, ni siquiera lo que quiero decir. Sale. No podría hacer esto si tuviera que pensar cuidadosamente cada frase, probablemente saldría mejor, pero no lo podría hacer. En cambio, en este sistema, cuando yo quiero explicar un razonamiento lógico, por qué algo es como es, lo tengo que pensar para dar las razones por las cuales pasa lo que pasa. Estos sistemas de white box, en general, están basados en lógica, en alguna forma de lógica. No necesariamente lógica clásica, pero alguna forma de lógica. Una de las cosas que ha estado sucediendo en los últimos tiempos es que, dado que la lógica clásica no es fácilmente computable, se han ido buscando subconjuntos y formas diferentes de la lógica más asociadas con procesos computacionales efectivos. Entonces ha ido cambiando el panorama y nos ha dado trabajo durante muchos años. En Machine Learning acá tienen una caracterización que me robé de Internet, donde se ven tres tipos de sistemas. Uno tiene Machine Learning. Tenemos lo que se llama Unsupervised Learning, que lo explicó Vanina esta mañana, y Supervised Learning, y tenemos también Reinforcement. En el primero simplemente le damos los datos y el algoritmo de aprendizaje produce la caracterización que corresponda por sí solo. Cuando es Supervised, le estamos dando datos con ciertas estructuras adicionales donde le decimos más o menos lo que es. Vanina daba el ejemplo de gatos y perros, eso es un buen ejemplo. Pero podría ser cosas muy diferentes. El Reinforcement Learning es no solamente la parte de aprendizaje, sino también el premio y castigo. Uno cuando le anda bien, lo premiamos, cuando anda mal, lo castigamos. Todo esto da una explosión de sistemas, como ustedes ven alrededor, y de aplicaciones a los cuales se ajusta bastante bien. Una de las características, si ustedes las miran, una por una, cada una de estas tienen un
contexto bastante apretado, no son generales. Es decir, el sistema de Google, que aprendió a jugar al ajedrez y ahora aprendió a jugar al Go, no maneja autos, ni puede dibujar cuadros. Es simplemente para jugar al Go o jugar al ajedrez. Extraordinariamente bien, y probablemente no exista un ser humano que le pueda ganar. Pero eso es lo que hace. Si lo queremos generalizar y tomamos eso y tratamos de llevarlo a otro punto, la cosa se complica. Acá tienen alguna caracterización un poco más generalizada, y fíjense que cuando hablamos de redes neuronales la cosa no es tan fácil. Esta es una caracterización incompleta de las redes neuronales, de las que están hoy en boga, porque se está tratando de resolver problemas que a medida que van avanzando, la exploración del problema cada vez se vuelve más difícil de resolver con una, y entonces se extiende o se modifica levemente. Y alguna de las cosas que se le está pidiendo hoy a estas redes neuronales es que expliquen. Y hoy en día no lo pueden hacer. Las redes aprenden y toman una decisión, pero no pueden explicar por qué tienen que tomar esa decisión. Es decir, es como tener un médico que viene y les dice, mire, le tengo que cortar el pie. Lo primero que uno diría sería, ¿por qué? No sé, pidiendo una explicación. Estas redes no lo pueden hacer hoy. Pero sí pueden hacer cosas fantásticas. Por ejemplo, dado un conjunto de entrenamiento lo suficientemente grande de radiografías, las redes neuronales asociadas con el aprendizaje pueden descubrir hoy en día lesiones en los pulmones mejor que un médico. Es lo mismo que un estetoscopio. Digamos, el médico escucha mejor el corazón con un estetoscopio que si pone el oído. Esto vendría a ser una ayuda. Y las ayudas realmente son muy buenas. Y en realidad no tiene mucha importancia el por qué en este caso. Porque el médico que pidió el consejo puede ir y verificar. Algunas de las cuestiones que realmente necesitamos estudiar están más o menos listadas por acá, ¿no? Es decir, tenemos grandes cantidades de datos. ¿Necesitamos saber qué es lo que tienen que aprender? Bueno, ahí si hacemos el sistema no supervisado, no parece ser demasiado complicado, pero los resultados tampoco son demasiado buenos. Si queremos un sistema supervisado, tenemos que agregarle estructura a los datos. Y cuando hay miles de millones de datos, no es fácil. Por eso ustedes habrán tenido la experiencia de tener que reconocer cosas en Internet para los captchas y cosas por el estilo. Bueno, eso es una forma de aprender que utiliza la propia gente para hacer esto. Y si es con reinforcement, todavía es peor, ¿no? Es decir, no solamente hay que estructurar los datos, sino después hay que mirar lo que está haciendo para poder cambiar las cosas. Hay mecanismos semiautomáticos para hacer esto, o sea, no es tan malo como suena. Y además, de nuevo, el área de trabajo es extraordinariamente útil. Acá tienen algunas más. Una de las cosas interesantes es que todos estos sistemas están basados en sistemas matemáticos, en particular cosas que tienen que ver, mucho que ver con la estadística. Y la estadística no siempre se comporta bien cuando es automática. Por ejemplo, la idea de cuando uno identifica correlaciones, es decir, siempre que pasa esto, pasa esto otro, y asignar causalidad, es una falacia conocida desde hace millones de años, diría yo. Es el ergo proct, que no funciona bien. Es decir, en general no es sana. Pero les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo que los triglicéridos en cáncer se relacionan de esta manera, ¿no? La línea roja con la aterosclerosis, ustedes estarían tentados a decir, sí, claro, los triglicéridos tienen que ver con esto. Pero en realidad ese gráfico es el total de ganancias que se generaron en las casas de juego de videos con los doctorados en Computer Science en Estados Unidos. Esa es las verdaderas curvas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, creo, la verdad que no sé, a lo mejor sí. Pero hay infinidad, hay una página dedicada a estas correlaciones. Hay una página que está ahí la tienen, que está dedicada a estas correlaciones espurias, ¿no? Es decir, uno encuentra correlaciones que no tienen nada que ver una con la otra. En las aplicaciones militares, yo les recomendaría que ustedes vayan a esta línea.
Es un report para el Congreso de Estados Unidos y hay cosas muy interesantes. Hay definiciones de lo que entienden ellos por cada una de las cosas que nosotros estamos describiendo. Por ejemplo, ¿qué es inteligencia artificial? Es un sistema que desarrolla tareas de una manera variada y dentro de circunstancias no previsibles, básicamente, y que puede desarrollar de esto de manera independiente, ¿no? Y bueno, hay una infinidad de estas definiciones, descripciones más que nada, porque ninguna es una definición, en el sentido técnico de definición, son descripciones de cosas que se pueden hacer. A eso le podemos agregar qué es lo que se entiende por autonomía y por lo que es un sistema autónomo de armas, ¿no? Que, como decían durante la mañana, lo llaman LAWS, de Lethal Autonomous Weapon System, LAWS. Dice un arma que, una vez activada, puede seleccionar y atacar blancos sin ninguna intervención por un ser humano. Ellos definen eso de esa manera. Y tienen qué es lo que es supervisado. Bueno, supervisado es cuando el último paso lo da un ser humano, y semiautónomo es cuando gran parte de los sistemas semiautónomos hoy nos rodean. Si alguna vez toparon un avión, hoy en día la mayor parte del avión es autónomo. La mayor parte de los aviones aterriza solo y despega solo. Es decir, tiene una intervención humana limitada. Y para terminar, una de las cosas interesantes, siempre es bueno tener un diagrama de Venn en una presentación de este tipo, ¿qué es lo que se considera lo que se está buscando? Es lo que está en la intersección de los tres. Algo que tiene inteligencia artificial, es autónomo y es un robot. Es algo que lo puedo lanzar en el mundo y que trabaje solo. Algunas aplicaciones interesantes, y con esto ya estoy casi en el final. Fíjense, una de las cosas que están y que continuamente vivimos nosotros y que realmente se puede desarrollar sin ninguna intervención militar, pero que se puede aplicar en lo militar, la medicina en el campo de batalla, cómo optimizarla, el reconocimiento de blancos, esta es una de las más peligrosas, y cybersecurity, que realmente la estamos sufriendo todos los días. No estamos acá, es decir, siempre tenía que, en estas charlas Terminator tiene que aparecer. Terminator no está ni cerca. Es decir, si el miedo es que Terminator está a la vuelta, no es verdad. Pero los problemas que estamos viviendo no son Terminator, pero son realmente muy, muy difíciles de manejar. Fíjense algunas de las armas automáticas. Por supuesto, este es chino, este es americano, este creo que es de Irán o ruso. Traté de buscar una mezcla que no tuviera ningún síntoma político. Es decir, todos los están haciendo, todos. Y es muy difícil parar esto, muy, muy difícil, extremadamente difícil. Cualquiera de estas armas es más barata que un soldado y no necesita entrenamiento, no necesita nada, no necesita comida, no necesita nada, mantenimiento a lo mejor. ¿No? Por eso, esa es una de las razones por las que esto es así. Bueno.